Precio del petróleo sigue en picada. Cierra por primera vez en más de 5 años por debajo de los $50. Frío extremo amenaza a cerca de 30 estados en Estados Unidos. Hay miles de personas sin electricidad. Celebran las primeras bodas gay en Florida. Es el estado número 36 en permitir uniones de parejas del mismo sexo. Presidente Obama recibe a Peña Nieto en Washington. Papa Francisco critica el mal uso del poder. En salud, desarrollo de células que pueden ser óvulos y espermatozoides. Buenas noches, bienvenidos a CMI Internacional. La caída de los precios del petróleo parece no tener fondo. Hoy el barril de referencia WTI cerró por debajo de los $50 por primera vez en más de 5 años. El resultado causó varios reveses en los principales mercados del planeta. En esta jornada el barril WTI cerró en $47,93, algo que no pasaba desde abril de 2009. Ayer este producto también llegó a estar por debajo de los $50, pero finalmente repuntó y cerró por encima de esta barrera psicológica. El barril de petróleo Brent, referencia en Europa y los mercados globales, también cayó y cerró en los $51,10. La sobreproducción de petróleo y la falta de demanda son los causantes de estas caídas que parecen no tener fin todavía. Además, todo indica que Arabia Saudita, principal exportador de petróleo del mundo, mantiene su negativa a reducir la producción. Esto está generando que las compañías energéticas mermen sus gastos y esto se nota en los mercados. Desde el Dow Jones de Estados Unidos hasta las principales bolsas europeas y el Nikkei japonés cerraron en negativo en una nueva jornada negra. A esta incertidumbre creada por el petróleo hay que sumar las dudas que genera el futuro sobre el rescate económico de Grecia en la Unión Europea. Y siendo esta una de las noticias internacionales del momento, pues les explicamos las claves para que usted entienda el contexto de esta noticia. La primera clave, ¿por qué se cayó el precio del petróleo? Son muchos los factores: la prolongación de la crisis europea, la desaceleración de las economías asiáticas, la baja demanda general a nivel mundial y la sobreproducción en países como Libia, Irak, Arabia Saudita, pero principalmente el aumento exponencial en la producción de Estados Unidos, que en 10 años creció 56%. Este país espera autoabastecerse de petróleo en unos 15 años. La segunda clave son las consecuencias de esta caída de los precios. Ya notamos sus consecuencias en un descenso en los precios de la gasolina. En nuestros coches ya es más barato tanquearlos. En general, un precio bajo estimula la economía mundial, pero afecta a los países productores cuyas economías están centradas en la venta de petróleo y que a mediano plazo tendrán problemas. Ya lo vemos con la caída del rublo en Rusia, la caída de ingresos en países como Venezuela y Arabia Saudita en términos de exportación, y por eso vemos al presidente Maduro solicitando préstamos a China para mantener a flote la economía. Y la tercera y última clave son las perspectivas hacia el futuro. Según los analistas, a corto plazo el precio puede bajar aún más por la sobreoferta, dado que países como Arabia Saudita, que es el principal productor a nivel mundial, no quieren reducir su producción para no perder mercados, pero a mediano plazo la demanda aumentará debido al crecimiento que presentarán los países emergentes que están tomando ventaja de la caída de los precios del barril a nivel mundial. Gina, usted tiene más información en CMI Internacional. Así es, Santiago, gracias por ponernos en contexto. Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, está en China y hoy se reunió con un grupo de empresarios buscando inversiones para su país. El gigante asiático es, junto con Estados Unidos, el principal socio comercial del gobierno de Caracas. Maduro se reunió con unos 15 empresarios y ejecutivos chinos, entre los que se encuentran representantes del sector bancario y petrolero. Ambas partes destacaron sus buenas relaciones y, según el gobierno venezolano, el gigante asiático está muy interesado en invertir en el vecino país. China es uno de los principales aliados del gobierno de Nicolás Maduro. Desde 2008, este país ha financiado al gobierno de Caracas con más de $50.000 millones que Venezuela paga con 524.000 barriles de crudo y derivados al día. Una cifra que en 2016 podría llegar al millón. Este miércoles Maduro se reunirá con su homólogo chino Xi Jinping antes del comienzo de la cumbre entre China y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños CELAC. Con quien sí se reunió hoy Xi Jinping fue con el presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís. El mandatario centroamericano fue recibido a lo grande por el presidente chino. Solís busca reforzar la inversión de China en Costa Rica, y es que el gigante asiático es el segundo socio comercial del país centroamericano por detrás de Estados Unidos. La ola de frío que golpea a Estados Unidos y a Canadá ya ha afectado a cerca de 50 millones de personas. Las tormentas de nieve y las fuertes lluvias han causado temperaturas extremas de hasta 45 grados centígrados bajo cero en varios estados y ha dejado varados a miles de viajeros.
Dos frentes de frío que permanecerán durante toda la semana ya golpean el 70% de Estados Unidos. Las nevadas y los fuertes vientos han causado trancones y accidentes de tránsito en numerosas vías del país. Además, las condiciones climáticas han producido la cancelación de cientos de vuelos, dejando a miles de viajeros varados en una época de gran tráfico aéreo y terrestre tras el fin de las fiestas decembrinas. De acuerdo con la Agencia Meteorológica Nacional, 50 millones de personas se han visto afectadas por las tormentas que siguen generando cortes en el servicio de electricidad, cierres en colegios y establecimientos públicos. La ola de frío que golpea al país y que ayer se concentraba en el centro de Estados Unidos, ahora se expande hacia el este. Entre los estados más afectados están Illinois, Michigan, Delaware y Nueva York. El suelo de Washington amaneció cubierto por unos 30 centímetros de nieve, al igual que el de Nueva York y otras ciudades de la costa oriental. Meteorólogos han anunciado que el frío que experimenta Norteamérica puede provocar el congelamiento de numerosos lagos, lo que a su vez generaría tormentas de nieve y acumulaciones con riesgo de inundación en varios estados. Expertos han indicado que las bajas temperaturas que vive Estados Unidos, que podrían alcanzar los 45 grados centígrados bajo cero, pueden causar graves problemas de salud si las personas se exponen prolongadamente al frío. Durante todo el día, decenas de parejas homosexuales en Florida, Estados Unidos, acudieron a los juzgados para casarse, celebrando el hecho de que a partir de hoy el matrimonio entre personas del mismo sexo es legal en el estado del Sol. Así, cuando pasaban pocos minutos de la medianoche, todas estas parejas celebraron que ya están oficialmente casadas. Tal y como ordenó un juez del distrito, prohibir los matrimonios entre personas del mismo sexo es anticonstitucional y es por eso que desde hoy estas uniones son legales en todos los 67 condados de Florida. Marriage equality is the right thing to do. I think every judge that's looked at this, not only in this state, our judge, federal judges, realize that the U.S. Constitution is a wonderful document and it protects everybody. I feel a great sense of relief, of peace, vindication. It's been a very emotional year for all of us. Eso sí, en algunos condados del norte más conservadores, esta aprobación no fue bien recibida. En algunos de ellos las iglesias se cerraron para que no se celebraran bodas de ningún tipo. Y es que en 2008 Florida aprobó a través de un referendo una enmienda constitucional que prohibía estos matrimonios. 2008, 8 million Floridians voted on this issue. This is a public policy issue and their votes have been violated. Con este ya son 36 los estados que permiten estas uniones que son posibles en casi todo el país. Ahora el 70% de los estadounidenses vive en estados donde el matrimonio igualitario es legal. Aunque oficialmente la prohibición se levantó desde este martes, ya desde el lunes por la tarde un juez de Miami decidió no esperar y celebró los primeros matrimonios ante el afán de decenas de parejas. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, se reunió en Washington con su homólogo estadounidense Barack Obama. Los mandatarios hablaron de cómo colaborar para acabar con el crimen organizado, entre otros temas. Barack Obama recibió a Peña Nieto en la Casa Blanca para darle todo su apoyo al presidente mexicano en la lucha contra el crimen organizado, respetando siempre la soberanía del país. Our commitment is to be a friend and supporter of Mexico in its efforts to eliminate the scourge of violence and the drug cartels that are responsible for so much tragedy inside of Mexico, and we want to be a good partner in that process. Por su parte, Peña Nieto destacó una nueva iniciativa para que los mexicanos en Estados Unidos puedan obtener su certificado de nacimiento sin tener que regresar al país. México reconoce y acompaña el esfuerzo para que esta medida, sin duda traerá importantes beneficios a migrantes que están en los Estados Unidos, no genere desinformación o abuso incluso de organizaciones criminales dedicadas al trata de personas. Los dos mandatarios hablaron también de Cuba y el reciente paso que tomó Estados Unidos para restablecer relaciones con La Habana. Obama destacó que espera que en la próxima cumbre de las Américas en Panamá se hable de los derechos humanos en la isla. Obama aplaudió las reformas de Peña Nieto y ambos presidentes discutieron cómo cooperar en energías limpias e intercambios científicos y educativos. Después de su reunión con Obama, Peña Nieto visitó la tumba del soldado desconocido, un lugar muy especial en Estados Unidos ya que se recuerda a los militares que cayeron en la guerra y no pudieron ser identificados.
Las autoridades de Indonesia ampliaron la zona de búsqueda del avión de la aerolínea AirAsia, siniestrado hace 9 días en el mar de Java, con el fin de hallar los cuerpos de los pasajeros y tripulantes, al igual que las cajas negras. Hasta ahora se han logrado recuperar 39 cadáveres. Sin descanso, trabajan los equipos de diversos países en la búsqueda del avión de AirAsia, desaparecido el 28 de diciembre con 162 personas a bordo y que cayó al mar. La prioridad sigue siendo encontrar los cuerpos de los pasajeros y la tripulación, al igual que las cajas negras cuyas baterías podrían agotarse el 27 de enero. Hasta el momento se han logrado hallar escombros. USS Fort Worth, kapal Amerika, mendapatkan menangkap sonar sistemnya yang dimiliki oleh kapal itu menangkap ada 2. Los restos que se han hallado en estos días de búsqueda están siendo analizados por los expertos para encontrar alguna pista que ayude a determinar qué pasó los minutos previos al siniestro. A la búsqueda aérea de los restos del aparato se han sumado líderes musulmanes para orar por las víctimas y recitar versos del Corán. Algunos de los cuerpos recuperados del agua han podido ser identificados plenamente y entregados a sus familiares, entre ellos el del joven Jobrian Yolito. Masih ada keluarga yang berharap bahwa ada yang masih survive. Untuk itu kami memberikan kepada yang sudah teridentifikasi, jadi sudah yang pasti, makanya kami melakukan one-on-one untuk menjaga, itu pun atas permintaan keluarga. Más de 27 barcos y 20 aeronaves participan en la búsqueda del avión que 40 minutos después de haber despegado, perdió todo contacto cuando cubría la ruta Surabaya-Singapur. Hasta el momento, la causa probable de la tragedia habría sido el mal clima que congeló uno de los motores del aparato. Durante la misa de Epifanía, el Papa Francisco pidió a los católicos que luchen por acabar con la trata de personas. Al mismo tiempo, el pontífice destacó que es necesario no dejarse llevar por el mal uso del poder para no causar división en las sociedades. La Epifanía es la fiesta en la que se celebra la llegada de los Reyes Magos hasta el pesebre donde nació Jesús. En esta ocasión, el Papa Francisco pidió al mundo que se acabe el tráfico de personas, las torturas y demás prácticas denigrantes que vulneran los derechos de los seres humanos. Vediamo attorno a noi guerre, sfruttamento di bambini, torture, traffici di armi, tratta di persone. In tutte queste realtà, in tutti questi fratelli e sorelle più piccoli che soffrono per tali situazioni, c'è Gesù. Desde el Vaticano, el Sumo Pontífice invitó a los católicos a tomar a estos mensajeros como ejemplos de humildad y como modelos de conversión a la verdadera fe. Il presepe ci prospetta una strada diversa da quella vagheggiata dalla mentalità mondana. È la strada dell'abbassamento di Dio, quell'umiltà dell'amore di Dio si abbassa. Francisco envió sus afectos a los cristianos de Medio Oriente y a los católicos ortodoxos del mundo. Entre tanto, la Iglesia Ortodoxa de Turquía celebró la fecha con la tradicional ceremonia seguida de una competencia que surgió en la época bizantina, en la que numerosas personas se sumergen en aguas del río Bósforo para rescatar un crucifijo lanzado por el patriarca ecuménico Bartolomeo I, líder espiritual de los cristianos ortodoxos del mundo. Por su parte, en el centro de Bulgaria, decenas de hombres vestidos en trajes tradicionales y portando banderas nacionales entraron en las aguas heladas del río Tunza y bailaron por varias horas. En el estado mexicano de Veracruz, todos los agentes de policía de un poblado fueron arrestados para ser interrogados por el caso de un periodista desaparecido. Los fiscales estatales detuvieron a los 36 agentes de policía de esa población para que rindan declaración por la desaparición de Moisés Sánchez, quien fue secuestrado el pasado viernes por 9 hombres. Los primeros resultados de las investigaciones apuntan a que el alcalde de ese municipio estaría involucrado, pero era el blanco de las críticas del comunicador. Familiares y conocidos de Sánchez salieron a las calles del poblado para exigir su pronta liberación, mientras que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió al gobierno mexicano adoptar medidas necesarias para hallarlo con vida. Y ahora vamos a Bolivia porque al menos 10 muertos y casi 6.000 familias damnificadas dejan las lluvias e inundaciones que se extenderán hasta el mes de marzo. Algunos departamentos del sur del país ya decretaron el estado de emergencia.
Este es el panorama en varias regiones bolivianas por cuenta de las graves e intensas lluvias que han caído en los últimos meses. Recientes reportes de las autoridades del Viceministerio de la Defensa Civil indican que las inundaciones dejan hasta el momento 3 desaparecidos, cerca de 6.000 familias damnificadas y 4.000 hectáreas de cultivos seriamente dañadas. Los departamentos más afectados por los temporales son Cochabamba, Chuquisaca, La Paz, Potosí y Santa Cruz. Por ello, la Ley de Gestión de Riesgos, vigente desde noviembre pasado, permitirá que las alcaldías de estas regiones puedan utilizar los recursos económicos necesarios con mayor facilidad para atender de inmediato las emergencias que surjan a causa de los desastres naturales. La temporada de lluvias, que en Bolivia se extiende de octubre a marzo, fue en 2014 una de las más devastadoras de las últimas décadas, con 60 personas fallecidas y unas 60.000 familias damnificadas en todo el país, además de pérdidas millonarias en los sectores agrícola y ganadero. Y 229 personas resultaron heridas por un choque de trenes en la ciudad de Río de Janeiro, en Brasil. El accidente se presentó cuando uno de los vehículos estaba estacionado y el otro lo embistió. De acuerdo con testigos, el tren que chocó a la máquina detenida tenía fallas mecánicas y circulaba a baja velocidad. Hasta el momento no se ha establecido la causa del accidente, aunque las autoridades de Río de Janeiro han señalado que puede tratarse de un error humano. En Bélgica, un violador en prisión desde hace casi 30 años por varios delitos de abuso sexual no podrá someterse a la eutanasia en una cárcel de la ciudad de Brujas. Frank van den Blecken, de 51 años, lo había acordado con el Ministerio de Justicia en septiembre del año pasado, pero este anunció que finalmente lo transferirá a un centro psiquiátrico en la ciudad de Gante. En un principio, las autoridades belgas habían rechazado pagarle un tratamiento psíquico, pero ahora sí lo harán. Durante años, Van den Blecken pidió al Estado que lo ayudara a terminar con su vida, pues según su abogado, está enfermo psíquicamente y sufre en prisión, por lo que solicitaba beneficiarse de la ley belga de 2002, que realizó la muerte asistida para enfrentar graves niveles de sufrimiento psíquico. Y unas 10.000 personas han abandonado sus hogares ante la escalada de violencia entre pakistaníes e indios en la región de Cachemira. Los enfrentamientos han causado la muerte de 14 civiles en menos de 2 semanas. La disputada región de Cachemira se ha visto sumida en un nuevo aumento de episodios violentos. De acuerdo con la agencia india de noticias IANS, miles de personas han abandonado sus hogares ante los bombardeos indiscriminados en áreas civiles. Cinco personas perdieron la vida en los enfrentamientos del lunes, 4 civiles pakistaníes y un soldado indio, lo que eleva la cifra de víctimas mortales a 14 en los últimos 10 días. But what we can say that what we always want that there should be peace on the border, because that's the best situation to happen and prevail. We from our side would never do anything which will disturb the peace on the border. But if anybody disturbs the peace, we will retaliate. And this is what we are doing. La región de Jammu y Cachemira ha sido históricamente disputada entre indios y pakistaníes desde 1947, cuando Gran Bretaña declaró la independencia del subcontinente indio. Es la única zona de la India con mayoría musulmana y por ello, entre otras razones, es reclamada en su totalidad por Pakistán. Por segundo día continúan las violentas protestas en Dhaka, la capital de Bangladesh. En medio de fuertes enfrentamientos entre disidentes y seguidores del gobierno, fue detenido el secretario del principal partido de oposición. La violencia y las fuertes tensiones han marcado el primer aniversario de las últimas elecciones de Bangladesh. Los opositores continúan enfrentándose a la policía y al partido de gobierno. অধিকারকে রক্ষা করার জন্য গণতন্ত্রকে রক্ষা করার জন্য ভোটের অধিকারকে রক্ষা করার জন্য আমার দেশের স্বাধীনতার সার্বভৌমত্বকে El Partido Nacionalista de Bangladesh, el principal de la oposición, convocó una protesta general con bloqueo de las principales vías del país, por lo que el secretario de ese movimiento fue detenido bajo los cargos de incendio provocado, colocación de bombas y vandalismo. Los opositores protestan pidiendo que se forme un gobierno de coalición que supervise las próximas elecciones y han organizado una huelga indefinida para manifestarse contra la detención de la líder disidente y ex primera ministra del país, Khaleda Zia, hecho que consideran un acto de represión de parte del Ejecutivo.
4 personas han perdido la vida en medio de las protestas que iniciaron el lunes pasado en la mañana y que no cesaron a pesar de que el gobierno había prohibido cualquier tipo de manifestación para esta fecha. Decenas de seguidores y opositores salieron a las calles enfrentando los lemas "El día que se salvó la democracia" y "El día de la muerte de la democracia", respectivamente. Bueno, y no muy lejos de allí, la policía de Tailandia capturó a un hombre indio condenado por haber participado en un atentado en 1995. Se trata de este hombre llamado Gurmeet Singh, miembro de un movimiento separatista indio que fue condenado en 2007 a cadena perpetua por su participación en un atentado en 1995, perpetrado junto a un complejo del gobierno en la ciudad india de Chandigarh y que dejó un saldo de 18 muertos. Singh, junto a otras 3 personas, logró escapar en 2004 de una prisión de alta seguridad en la India y entró el pasado mes de octubre ilegalmente a Tailandia, país que ya inició trámites para su extradición y regreso a la India. Cerca de 40 viviendas afectadas y 140 personas heridas, una de ellas de gravedad, son el resultado de los incendios forestales que han arrasado con 13.000 hectáreas de bosque en el sur de Australia. Los fuertes vientos y las altas temperaturas que alcanzan los 38 grados centígrados han avivado las llamas cerca de Adelaida, la capital de Australia meridional, y también en algunas partes del estado de Victoria. Las autoridades han pedido a los residentes de las zonas afectadas mantenerse alerta ante cualquier señal de alarma. Los expertos creen que la ola de calor durante el verano austral ha contribuido en los últimos años a un aumento de los incendios en ese país. Una situación que podría estar vinculada en parte al calentamiento global causado por el cambio climático. La automotriz británica Rolls-Royce rompió récord en ventas en 2014 pese a la crisis que hay en Europa. La marca vendió un total de 4.063 vehículos, un 12% más que en el 2013 y por primera vez por encima de los 4.000. Desde 2009, Rolls-Royce, con 111 años de historia, ha cuadriplicado sus ventas en el mundo. En Norteamérica sus compradores aumentaron un 30%, en Oriente Medio un 20% y en Europa el incremento fue de 40%. Los Rolls-Royce son vehículos de lujo cuyo precio no baja de los $300.000, es decir, unos 600 millones de pesos colombianos. Y oigan esto, científicos australianos descubrieron una nueva especie de reptil. Se llama Varanus sparnus y es un lagarto que por más de 6 millones de años no ha presentado modificaciones. Su longitud máxima es de 23 centímetros y su peso es de solo 16 gramos y ha sido descubierto en la región australiana de Kimberley. Este pequeño lagarto, que se caracteriza por moverse constantemente, hace parte de la familia del dragón de Komodo. Hacemos una pausa en CMI Internacional, ya volvemos. Arranca en Las Vegas la feria de tecnología más grande del mundo. En salud, desarrollo de células que pueden ser óvulos y espermatozoides. ¿Qué tal? Buenas noches. Y sigue la crisis en el Barcelona. Si Luis Enrique no recompone el rumbo del equipo y su relación con Messi, se iría como su bizarreta. Luis Enrique ya tiene un ultimátum. Si el Barcelona no gana y mejora su rendimiento ante el Elche por la Copa del Rey y el Atlético de Madrid en la Liga, el técnico asturiano podría seguir los pasos de Andoni Zubizarreta. Sería destituido. También es claro el club que Luis Enrique debe mejorar su relación con Leo Messi o tendrá que buscar la forma de sacar a un equipo tocado adelante sin el apoyo de su máxima estrella. Y es que la relación entre el técnico y el 10 del equipo está rota. Fue muy evidente la incomodidad de la Pulga en el banco de suplentes en el partido frente a la Real Sociedad. Muchos en el vestuario señalan que Luis Enrique es el peor técnico que ha llegado a la institución. El plantel está en favor de Messi, todos lo quieren. La novela del Barcelona no termina. Y el príncipe Jordano Al Hussein, vicepresidente actual, es el principal candidato a ser presidente en las próximas elecciones de la FIFA a finales de mayo. El príncipe jordano Ali bin Al Hussein anunció hoy la intención de presentar su candidatura a la presidencia de la FIFA. Tiene 39 años y es vicepresidente de la FIFA desde 2011. El príncipe disputará el cargo a Joseph Blatter, actual presidente, que se presentará en busca de su quinto mandato, a sus 79 años. Muchos consideran que debe haber un cambio en el organismo mundial. Durante la presidencia de Blatter, que lleva 17 años, se han presentado varios focos de controversia administrativa.
El tercer posible candidato a la presidencia es el francés Jérôme Champagne, de 55 años, y ex vicesecretario general de la FIFA, quien fue el primero en anunciar su candidatura el pasado mes de agosto. El 29 de enero se presentarán oficialmente las candidaturas, que deben estar apoyadas por un mínimo de 5 de los 209 miembros de la FIFA, y las elecciones serán el 29 de mayo. Por la fecha 17 del calcio italiano, la Fiorentina, con Cuadrado los 90 minutos, perdió de visitante con el último, el Parma. En el Ennio Tardini, el Parma se adelantó rápidamente en el marcador con el tanto de Andrea Costa, quien aprovechó bien el lanzamiento de esquina. Después la Fiorentina tuvo el control de las acciones. A los 15, Juan Guillermo Cuadrado la filtró para Mario Gómez, que se la entregó al arquero. Finalizando la primera mitad, de nuevo el colombiano Cuadrado apareció para provocar este penal a favor de su equipo, que terminó dilapidando el alemán Mario Gómez. A los 49, Cuadrado volvió a liderar el ataque de la Fiorentina, pero increíblemente terminó fallando una opción clara de gol. Al final fue victoria por la mínima para el Parma, que sigue en zona de descenso con 9 puntos, mientras que la Fiorentina se quedó en el 9º puesto con 24 unidades. Y esta vez no hubo tinto que valga. Serena Williams perdió en la Copa Hoffman con la nueva hermosura canadiense Eugène Bouchard. En la Copa Hoffman, la sorpresa de la jornada corrió por cuenta de la canadiense Eugène Bouchard, quien se deshizo con facilidad de la número 1 del mundo, la estadounidense Serena Williams. La joven tenista de 21 años movió de lado a lado a la 18 veces campeona de torneos de Grand Slam para llevarse la primera manga con un contundente 6-2. En el segundo parcial, la desesperación se apoderó de Serena, que colaboró con varios errores no forzados a la causa de Bouchard. Al final, 2 quiebres fueron suficientes para que la número 6 de la WTA selle con un 6-1 su primera victoria en 3 enfrentamientos contra Serena Williams. Hasta aquí los deportes del mundo. Nos vemos más tarde en la emisión central. Seguimos, Santiaguito, con más información. Gracias, profe. Una investigación que es publicada por la revista Cell muestra cómo se ha creado por primera vez células germinales primordiales, es decir, células que pueden convertirse en óvulos y en espermatozoides. Lo explicamos en Salud en CMI Internacional. La sección de salud es patrocinada por Nueva EPS. Investigadores de la Universidad de Cambridge y el Instituto Weizmann han creado células germinales primordiales a partir de células madre embrionarias humanas. Células que pueden convertirse en óvulos y espermatozoides encargadas de transferir la información genética de la descendencia a su propia descendencia en el futuro. A partir del gen SOX17, los científicos vieron que las células madre humanas se convierten en células germinales primordiales. Asimismo, vieron en el estudio que es posible inducir estas células a partir de células adultas reprogramadas. La información obtenida en el estudio, añaden, es de sumo interés para avanzar en la comprensión de las enfermedades asociadas con el envejecimiento, que en parte podrían estar causadas por mutaciones epigenéticas acumulativas. Aunque esto ya se había hecho con células madre de roedores, el estudio que se publica en la revista Cell es el primero que lo consigue de manera eficiente empleando células madre humanas. Gestionar. Para nosotros significa lo mismo, porque somos Nueva EPS y trabajamos para asegurar la salud de nuestros afiliados. Nuestra gestión significa dar respuestas de autorizaciones a medicamentos no POS a través de mensajes de texto. Nueva EPS, gente cuidando gente. Vigilado Supersalud. Llegó a Abu Dhabi el Solar Impulse 2, el primer avión solar que le dará la vuelta al mundo en marzo próximo. La aeronave, que únicamente se alimenta de la energía del sol, cuenta con 17.000 celdas que permiten un funcionamiento continuo durante 5 días y 5 noches. El aparato está hecho de fibra de carbono y su peso es de 2.300 kilos. Este es el segundo prototipo que se construye y su primer vuelo de prueba en 2010 duró 26 horas. Y en todo el mundo ya se han vendido 18,5 millones de la popular consola de videojuegos PlayStation 4 desde que salió al mercado en noviembre del 2013. 4,1 millones de estas ventas fueron registradas solamente en la temporada navideña. Al PlayStation 3, predecesor de este aparato, le costó casi 2 años alcanzar ese mismo nivel de ventas. Según su casa matriz Sony, estas cifras están cerca de duplicar las ventas de su competidor, el Xbox One de Microsoft. En lo que se refiere a los juegos de PlayStation 4, durante las fechas navideñas se vendieron 17,8 millones de ejemplares y en total ya se han comercializado 81,8 millones en todo el mundo.
Y comenzó hoy en Las Vegas la feria de tecnología CES, una de las más importantes del mundo. Los televisores de ultra alta definición están llamados a ser uno de los protagonistas. El Centro de Convenciones de Las Vegas y algunos hoteles cercanos esperan albergar a unos 150.000 asistentes hasta el próximo viernes. Cerca de 4.000 empresas de 140 países distintos se citan aquí, en la feria CES, para dar a conocer lo último en el mundo de la tecnología. Este año, gigantes como Sony y Panasonic presentaron sus más recientes modelos de televisores 4K. Por su parte, la surcoreana Samsung dio a conocer al que llaman el primer televisor SUHD de la historia. El mundo del motor también tiene su espacio en esta feria. La compañía Mercedes presentó su concepto F015. Se trata de un auto que se conduce por sí solo. Also das Entscheidende hier ist, dass die zwei Welten zusammenwachsen. Das ist die automobile Welt und die Welt des Internets, der Kommunikation zu einer Welt zusammenwachsen. Das ist praktisch ein Smartphone auf Rädern. Und dieses Statement zu machen, die Möglichkeiten, die sich daraus ergeben, ist natürlich am besten geeignet hier auf der CES, wo das Zentrum dieser zweiten Welt existiert. Según datos provisionales, en 2014 el sector tecnológico ingresó $1 billón más respecto a 2013. Se estima que para este 2015 los teléfonos y tablet supongan el 46% de todos los gastos en tecnología. Sin embargo, en esta edición los teléfonos inteligentes no serán su principal atractivo. Solo está previsto que pocas compañías, entre las que se encuentran Samsung y LG, den a conocer nuevos smartphones. Aquí en la CES lo que llama la atención son los aparatos más raros según los periodistas especializados. It might not be something that you'll buy, but you're certainly going to want to, it's fun to know about. It's the kind of things that you see on Facebook or Twitter or whatever, that it's just like, this is insane, I can't believe that this exists. Particularmente se espera que la industria de los relojes inteligentes sea una de las más beneficiadas este año, con ganancias de más de $3.000 millones.